que la pregunta es fácil. Ya, yo voy a conducir la duda esta. Aquí me detengo. ¿Quién tiene duda con la pregunta 7? Cuya alternativa es cacerola. 7 cacerolazo. Victoria Zúñiga. Pero usted, Victoria, no hizo el control, po. ¿Cómo hiciste control, Victoria, o no hizo el control, Victoria Zúñiga? Por favor, respóndame, Victoria. ¿Qué hizo usted con el control, Victoria Zúñiga? ¿Lo hizo? Lo hizo, pero no subí la respuesta. ¿Y por qué hizo tamaña locura? ¿Por qué hace locuras usted, Victoria Zúñiga? Hizo el control, pero no subió la respuesta. Porque no alcanzó. Oye, Victoria, ¿tuviste? ¿Sabes cuánto tiempo estuvo este control online? 2 semanas, Victoria Zúñiga tuvo el control 1. Y no tuvo tiempo. ¿Cuánto tiempo va a tener que tener usted para poder rendir la prueba de transición, Victoria Zúñiga? ¿Se va a tener que dar un mes para rendir la prueba de transición usted? Vas a tener 2 horas y pico, 2 horas y 40. Así que, Victoria Zúñiga, vaya preparándose, señorita, porque la vida es dura. Usted va a tener que rendirme el control, la prueba de transición, a final de año, en 2 horas y media. Y con toda la emoción que significa saber que te estás evaluando. Para poder manejar la ansiedad, Victoria, el día aquel que tengas que rendir la prueba, anda haciendo estas jornadas que el preuniversitario te sugiere que hagas. Porque lo que en el fondo lo que usted va a estar haciendo es actuando una circunstancia que te va a tocar vivir luego, que es rendir la prueba de transición. Y si usted practica esto, vas a poder manejar esa variable molesta que es la ansiedad, que suele estorbar, algunos muy poco, algunos estudiantes los bloquea. Entonces, si tuviste el control 2 semanas, me parece poco prudente que me hayas dicho que no tuviste tiempo para subir la respuesta. Para el control 2, Victoria Zúñiga, date el tiempo para poder levantar tu respuesta en la próxima oportunidad. Ouch. Bueno, Victoria, perdona. Perdona. Bueno, ya, está bien, perdona. Bueno, pero igual, entiendo lo que me dice Victoria, pero prepárese porque la prueba que te viene luego es una moledora de carne, así nomás. El que sabe, sabe. El que sabe, sabe. El que no, ya. La pregunta 2, 7. La leo, Victoria Zúñiga. Para usted, un átomo en estado excitado presenta la siguiente distribución de electrones en sus 3 primeros niveles, Victoria Zúñiga. Era esto. Te dan un gráfico, Victoria Zúñiga, en la que denotan que el átomo tiene esos electrones en esos niveles de energía. Y a partir de ese esquema, Victoria, la pregunta es, al volver el estado a su estado basal, este átomo, el espectro de emisión más probable sería la alternativa casa. ¿Por qué? Permiso, alumno, voy a tener que pararme para ir a buscar un lápiz y poder escribir en mi pizarrita el desarrollo del ejercicio 7. Permiso, espera.
aquí estoy. Entonces, Victoria, usted puso dedo. Puso 7 dedos, cuando la alternativa era 7 casas. Entonces, leo de nuevo. Te dicen, Victoria, que el átomo con el esquema que te muestran acá, Victoria, se encuentra excitado. Eso significa que el átomo cuenta con un electrón que no está en su nivel de energía normal. El átomo, al estar excitado, tiene un electrón en un nivel superior de energía. Entonces yo voy a decodificar, voy a interpretar este gráfico para averiguar qué electrón se encuentra en un nivel superior de energía que no le corresponde. Entonces, lo que yo interpreto acá, Victoria, que en el primer nivel de energía, por la nomenclatura propia de números cuánticos, yo decodifico esto y digo, en el primer nivel de energía, el átomo tiene 2 electrones, y en el primer nivel debiera saber que hay un orbital 1s. Por lo tanto, teniendo 2 electrones, el orbital, su configuración sería 1s2. Al menos para el primer nivel de energía, tu átomo es 1s2. Lo escribo. Sigo interpretando el gráfico, Victoria. En el segundo nivel de energía, el gráfico me muestra que el átomo excitado cuenta con 2 electrones. Pero resulta, Victoria, que en el segundo nivel de energía, usted tiene que saber, existen orbitales 2s y 2p. Pero como solamente hay 2 electrones tratando de llenar orbitales 2s y 2p, yo infiero que por un criterio de menor energía, los 2 electrones se encuentran en el orbital 2s, no en los 2p, 2s porque es menor energía. Y luego, Victoria, observo que el gráfico de energía me muestra que hay un quinto electrón, pero que se encuentra en el tercer nivel de energía. En el tercer nivel, Victoria, existen varios orbitales. Tú tienes los orbitales 3s, 3p y 3d. Pero por un criterio de menor energía, Victoria, tienes que entender que el electrón, de estar en el tercer nivel, debiera estar en el tercer nivel, pero en el menor subnivel, 3s. Orbital 3s. Ahí. Entonces lo que veo, que el electrón que no está en su nivel de energía es este. Victoria, el electrón que actualmente está en el orbital 3s es un electrón excitado que debió haber estado en verdad en el segundo nivel en los orbitales vacíos 2px, 2py o 2pz. Entonces yo infiero que el electrón que actualmente está en 3s1 se va a desexcitar volviendo a su nivel original de energía, AC. El electrón que está en el tercer nivel, Victoria, lo que tiene que hacer en un salto, devolverse a su nivel original.
como los orbitales 2p Victoria son degenerados, lo cual significa que el orbital 2px tiene la misma energía que 2pi y 2pz, en un salto el electrón va a volver a cualquiera de los tres. Y el salto cuántico de energía es lo mismo. Por lo tanto, yo observo que el electrón 3s1 tiene que volver a ocupar una ubicación original 2p, y le importa lo mismo si con el salto lo conduce a 2px, que es lo mismo que saltase a 2pi, que saltase a 2pz. Lo que yo voy a observar que la transición Victoria se produce con un único salto. Producto del único salto, usted tiene que observar que en un espectro de emisión se produzca una única línea espectral. Porque te lo digo de otra manera, que el gráfico 7 árbol tenga dos líneas de emisión, se tiene que interpretar Victoria como que el electrón necesitó dos saltos para volver a donde debía. Que la alternativa 7 barco Victoria tenga tres líneas de emisión, usted tiene que interpretarlo como que el electrón necesitó saltar 3 veces para volver al nivel original. Tú marcaste dedo, con lo cual estás diciendo que el electrón tuvo que saltar 4 veces consecutivamente para regresar al nivel original, lo cual es inexacto. Porque resulta que como el electrón está en 3s1, de solo un salto, señora, de un salto, tú pasas del tercer nivel al segundo nivel. Y le da lo mismo si el salto lo lleva a 2px, que es lo mismo a 2pi y 2pz. En consecuencia, tú necesitas escoger una línea, un gráfico con una única línea espectral que va a permitir al electrón 3s pasar a cualquiera de los 2p. Quería explicar el ejercicio 7 casa. Voy a avanzar, alumno. Voy a tratar de reconocer. Este ejercicio es fácil. Voy a avanzar. También depende del manejo de la información. Este ejercicio no me lo han preguntado mucho. Estos son definiciones, tampoco me lo han preguntado uno que otro estudiante. Yo voy a tratar de... A ver, este acá. El 11. Tal vez no era este, pero ya, el 11. El 11 era árbol. Quisiera saber de los que están en esta clase, hoy día es sábado, ¿quién tiene duda con el ejercicio 11 árbol? Que lo diga por el chat. 11 árbol. A ver, ahí hay una persona. Hay varias, son varias las personas que se sumaron. Nicole Romina, yo, Jia Hao Lu, yo. Ya. Voy a intentar explicar de la mejor manera el ejercicio 11 árbol. Lo voy a leer para yo introducirme en el ejercicio. El último electrón de un elemento, cuando el elemento se encuentra en estado basal. Esa información es relevante, que el elemento está en estado basal. ¿Qué significa? Que cada uno de sus electrones se encuentra en el nivel de energía que le corresponde y que no hay ningún electrón que se encuentre excitado, o sea, en un nivel de energía superior. Repito, estar en estado basal es contrario a que un átomo esté excitado. En estado basal quiere decir que sus electrones están ubicados según lo indican los principios de construcción. Están en el nivel de energía que le corresponde
y ninguno de ellos se encuentra en un nivel superior de energía. Ningún electrón ha sido promovido. El átomo no está excitado, está en su estado basal. Entonces leo la pregunta. El último electrón de un elemento presenta los siguientes valores para números cuánticos. Se trata de un electrón diferencial, que es el último, que está en el tercer nivel. Su número azimutal L vale 2, con lo cual lo que usted tiene que hacer, alumno, es decodificar qué significa L igual 2. El número magnético para ese electrón es tomar el valor menos 2 y el número de spin más un medio. Entonces yo tomo estos valores y voy a tratar de decodificar un poco, interpretar estos valores para tratar de adivinar, tratar de averiguar en qué orbital se encuentra este electrón. A ver. N igual 3, L, S, 1, 2, 3, después el número magnético, después el spin, más un medio. Voy a interpretar, iniciando la explicación, qué significa un electrón tener número secundario L igual 2. Yo les pedí, por favor, que esto se lo aprendan de memoria, alumnos. Aunque les recuerdo, jóvenes, que esta materia como tal no va a ser más evaluada en tu prueba de PSU. Perdona, prueba de transición. Los valores de L permitidos son 0, 1, 2 y 3. Con lo que usted interpreta que consecutivamente el electrón se ubica en orbitales S, P, D y F. Como te están indicando que L vale 2, usted infiere que el electrón del que te hablan es un electrón que está en el tercer nivel de energía, pero en un orbital dedo. Pero el problema, alumno, que los orbitales D son 5. El que te va a permitir averiguar en cuál de los 5 se encuentra es el número magnético, porque como tiene el valor menos 2, eso te va a permitir indicar en qué orbital D de los 5 se encuentra. Ahí escribí la existencia de 5 orbitales D, cuyos valores de número magnético son los siguientes. El menor valor de número magnético es el valor negativo de L, que en este caso te dijeron 2. L vale 2. Por lo tanto, el número magnético para uno de los 5 orbitales es menos 2. Tú vas a incrementar el valor de número magnético para asociar cada número magnético a un orbital dedo. De modo que yo voy a asociar menos 1 con el orbital de 2. En consecuencia, esto me está permitiendo averiguar que mi electrón 3D se encuentra en el primer orbital 3D. En el 3D1 está el electrón diferencial. Y finalmente,
el spin positivo que me indica que tiene este electrón, me está indicando que por estandarización el valor positivo hace referencia a que es el primer electrón que entra a el orbital 3d1. En consecuencia, jóvenes, llegué a la conclusión de que el electrón, por los números cuánticos, es un electrón 3d1. El electrón diferencial está ubicado en el orbital 3d, con el cual ha entrado un único electrón. Y lo que viene ahora es que como yo sé que es el electrón diferencial, podría averiguar cuál es la configuración electrónica, porque lo único que tengo que hacer es llenar las capas interiores antes de llegar a 3D. Y comienzo así. Lo que estoy haciendo es escribiendo la configuración de un elemento que sé, cuyo electrón diferencial está en 3D1. Ahí está la configuración de un elemento cuyo electrón diferencial es 3D1. ¿Qué es lo que puedo averiguar con esta configuración? Que como es un elemento, Victoria, alumnos, puedo inferir que la suma de los electrones coincide numéricamente con el número de los protones. Por lo tanto, yo me pongo a contar los electrones y puedo inferir el número atómico de este elemento, porque me han dicho que es un elemento. Entonces ahora voy a leer la alternativa. Me salto árbol porque árbol es justamente lo que no se podía obtener. 7 barcos, 11 barcos. ¿Puedo con esa configuración del electrón diferencial 11 barcos inferir el número atómico? Te estoy diciendo que sí, pues, alumno. Porque obtenida la configuración, sumas el número total de electrones, que como es un elemento, el número de electrones coincide numéricamente con el de sus protones porque un elemento es neutro. Puedo inferir como correcto barco. 11 barco es correcto. Pero aquí había que obtener lo que era imposible, Pablo. 11 casas. Si conozco el número atómico, yo puedo averiguar cuál es la ubicación de este elemento en la tabla periódica. Porque la tabla periódica es una tabla que está construida sobre la base del número atómico creciente. Al conocer el número atómico, yo puedo ver en qué fila y en qué columna se encuentra. Después dedo. Puedo conocer. ¿Me es imposible conocer el nivel de energía donde se ubica este electrón? La 11 dedo es posible de conocer, porque a través del número cuántico principal estoy averiguando que el electrón del que me están preguntando está en el tercer nivel. Por lo tanto, para mí es posible conocer el nivel de energía. 11 dedos es posible. 11 elefante, la cantidad de orbitales ocupados en el nivel de valencia. A ver. Ahí. El nivel de valencia, acuérdate que es la capa más externa cuando la misma se encuentra incompleta. Entonces, cosa de mirar que en el nivel de valencia lo que tiene este elemento es un orbital 4s que está lleno y un orbital 3d que está semilleno con un electrón nada más. Por lo tanto, la afirmación 11 elefante, yo puedo averiguar, me es posible conocer la cantidad de orbitales que están en el nivel de valencia, pero lo que yo no puedo conocer, y con esto estoy terminando, es 11 árbol. ¿Sabe por qué, alumno?
porque aquí hay un dato que no manejo. Con la configuración alumno, eventualmente puedo saber cuántos electrones hay. Con ese dato, eventualmente puedo conocer cuántos protones hay, pero con una configuración no tengo las herramientas para saber cuántos neutrones pueden haber en el núcleo. Y si desconozco el número de neutrones, no puedo averiguar la masa de un átomo. Por lo tanto, de la configuración de la que me están dando, me es imposible estimar la masa de un átomo porque desconozco absolutamente el número de neutrones posibles de haber, porque no tengo información para conocer los neutrones a través de una configuración. Por eso era 11 árbol. A ver, esto era sumar y restar, el ejercicio 12. A ver, este también, esto también es sencillo, parece complejo, pero es sencillo, no, me lo han preguntado muy poco. A ver, déjame avanzar. A ver, Victoria Zúñiga, voy a usar el lenguaje de fútbol, Victoria. Esto pretende ser un gol de media cancha para el estudiante. La pregunta 17 tiene una alternativa que parece ser como que te patean la pelota, pero de la media cancha, a ver si te pillan adelantado. 17 barcos. Alguien que me diga quién tiene duda con la 17 barcos. Ahí ya aquí hay dudas. Bastián Brito me dice, ¿por qué solo la alternativa barco? Nicole Romina dice yo. Bastián. Bueno, supongo que los que me han dicho yo están diciendo yo en relación a la pregunta 17. Yo preferiría, para tener mayor certeza de lo que estamos hablando, cuando yo te pregunte respecto de quién tiene duda con esta pregunta, perdona que lo diga ahora, tú me dices yo en la 17. Quiero que me corrobores por el chat el número de la pregunta de la que estamos hablando, porque si yo leo yo como tú me mandaste, yo voy a tener la duda si te estás refiriendo a esta 17 o a otra. Para la próxima pregunta que analicemos, tú me dices, yo tengo duda en la 17, o yo tengo duda en la número tanto, con lo que dejamos de generar incertidumbre en mí. Ya supongamos que son ustedes los que tienen duda en la 17. ¿Por qué solo barco, me dice Brito? Porque hay que señalar lo que era correcto, Brito. De las 3 afirmaciones, la única correcta era 2 romanos. Voy a analizar la afirmación 1 romano. La leo. En la siguiente figura se muestra la disposición de los electrones en el nivel de mayor energía para el flúor. Brito, en la caricatura solo te muestran el nivel de mayor energía, en lo que se llama la capa de valencia. De acuerdo con el principio de construcción y la distribución de orbitales por nivel, ¿qué es correcto afirmar? 1 romano es falso, pero veamos por qué. El último electrón del flúor está desapareado. Bueno, aquí está el gol de media cancha, pobrito, porque el estudiante tiene la tendencia equívoca a pensar que el último electrón, el orbital es P, es este que estoy señalando con el cursor, que no es el último electrón. El último electrón es el último electrón, pero en entrar a los orbitales P, Brito. Y apelando al principio de construcción, al principio de máxima multiplicidad, te voy a explicar cómo se supone ingresar a los electrones a los orbitales 2p. El primer electrón de los 5 entró con spin positivo al orbital 2px, este.
El segundo electrón de los 5 también entró con spin positivo, pero al orbital 2pi. El tercer alumno, que varios de ustedes lo confundieron con el último, pero es el tercero de los 5, está entrando en el orbital pz. Entraron así porque el señor Hund se dio cuenta que para cuando los orbitales son de la misma energía, primero entran desapareados, de tal modo que este es el tercero, que no el quinto electrón. El cuarto electrón, por la regla de Hund, entra con spin negativo y este empieza a llenar el orbital px. Y este es el último. El quinto electrón de los 5 es el que está entrando en pz y lo ha tenido que hacer con spin contrario. ¿Qué es lo que observas tú en la configuración Brito? Que el quinto electrón, el último, ha entrado apareado con el electrón con spin positivo. El electrón diferencial está apareado con el segundo electrón. El quinto entró junto con el número 2. Se aparearon. Por lo tanto, la afirmación 1 romano es falsa. Es un gol de media cancha. Que no te pillen adelantado nunca más. Y el tercero, el átomo tiene en total 7 electrones. Es que eso es otro gol de media cancha, porque la representación del número de electrones es solo para el nivel de valencia, lo dijo el encabezado. Se muestra la disposición de electrones en el nivel de mayor energía, que no se te muestra, Brito, los electrones que están en la primera capa. 1s2 no se representó. En consecuencia, no es cierto que el átomo tiene 7 electrones. El átomo tiene 9 electrones porque la capa interna no fue representada. El 1s2, 2s2, 2p5. Hay un total de 9 electrones. Esta pregunta es sencilla, alumno, pero si tú cometes el error de leerla mal, la vas a responder mal. La pregunta es sencilla. Yo sé que usted sabe configuraciones, pero el problema está que no has hecho suficientes ejercicios. 17 barcos. Voy a avanzar a otra pregunta, jóvenes. No. Esto es sumar y restar. La 18 era árbol. Déjame buscar una que pudiera... Esta más o menos no es complicada la 20. A ver, déjame buscar uno que sea complicado. Ya. Veamos el ejercicio 22, alumnos. El 22 era barco. La siguiente figura representa una especie atómica que perdió 2 electrones. Con esta información se concluye que el valor de Z para el ion debe ser 19. No es tan difícil, en realidad no era este el ejercicio, pero hagámoslo igual. ¿Alguien tiene duda con 22 barcos? ¿No? Bueno. Esta no sé si es tan complicada. Déjame buscar. La 23 era dedo. Déjame buscar otro ejercicio mejor. A ver. Si no... A ver, alguien me está señalando. Ya. Nicole en la pregunta... me dijo la 17 y la 23. Nicole, la 23. Veamos la 23, Nicole, ya que... Yo andaba buscando algún ejercicio, pero parece que... Respecto de las sugerencias de Asenjo, ya sugerí lo que quería mirar. Me dijiste 23, Nicole, ya. 23 dedos. La Nicole me dice el 23. Tiene duda en la 23.
ejercicio, como usted no me manifiesta que duda, si es 1, 2, 3, si quieres, Nicole, para amarrar más la respuesta, ¿me puedes indicar por el chat qué afirmación del 1, 2 y 3 te merece duda, como para entrar directamente a responderte a ti? Si es 1, 2 o 3 romano, lo que te merece duda. Bueno, por el tenor de la pregunta, seguramente tu duda es 2 romano. Nicole, estoy esperando que usted me envíe qué duda tiene usted. La 3 romano, ya. Afirmación 3 romano, que el ion es isoelectrónico con el gas neón. Bueno, si esa es su duda, podrá ser que su duda es la palabra isoelectrónico. Isoelectrónico, Nicole, quiere decir que el átomo de nitrógeno, cuando gana 3 electrones, se va a convertir en un anión. Y el anión, señorita, tiene una nube electrónica que es similar a la nube que tiene un elemento llamado neón. Entonces yo voy a dibujarte, primero, más que dibujar, voy a verbalizar, Nicole, cuántos electrones va a tener el nitrógeno una vez que haga lo que te están diciendo que hace. El nitrógeno, Nicole, cuando era un átomo, tenía 7 protones, 7 electrones, niña. Tenía 7 electrones. Y sobre esos 7, el tipo tomó la decisión de ganar 3, haciendo un total de 10 electrones, señorita. 10. El ion generado tiene 10 electrones. Por lo tanto, lo que usted tenía que hacer es averiguar, respecto de la afirmación, si el neón es un elemento que tiene 10 electrones, y el modo de hacerlo es que tú vas a la tabla, Nicole, que se te suministra, que está en la página 1 del control. Buscas aquel que tenga que tener 10 electrones en la tabla periódica. Ese es el que tiene el número atómico 10. Y el que tiene número atómico 10 es el neón. Por lo tanto, el gas neón, como tiene 10 electrones, es isoelectrónico con el ion del nitrógeno. Los dos tienen la misma nube electrónica. Después Maura me dice, profe, ¿puede explicar las 2 romanos del 23? También, por favor, ¿es porque es un anión? A ver, 2 romanos, Maura. 2 romanos, claro. La pregunta es fácil de explicar porque es incorrecta la afirmación 2 romano en términos de que no es un catión lo que va a resultar de la reducción, es un anión. Se llaman anión, Maura, las especies con carga negativa. ¿Y cuando una especie tiene carga negativa? Cuando el número de electrones supera el de los protones. El nitrógeno que va a resultar acá va a tener 10 electrones, Maura, pero tan solo tiene 7 protones. Por lo tanto, la carga de la especie tiene que reflejar el hecho de que ganó 3 electrones. Es un nitrógeno aniónico menos 3. En consecuencia, la afirmación 2 romano es incorrecta porque no es catión, es anión con 10 electrones. Lo que yo puedo hacer es dar vuelta a la tortilla y preguntarle al estudiante que me rindió el control, alguien de los que hizo el control, ¿tiene duda con alguna pregunta en particular? La reviso al tiro. De otro modo van a quedar para horario de consulta el día sábado. ¿Alguien tiene duda con alguna pregunta del control? Que lo diga ahora o lo reserva para un horario de consulta. Dejemos entonces la revisión para el resto de preguntas para un horario de consulta. Niños, entremos en materia. Tabla periódica, las propiedades periódicas. Esta materia es muy interesante. Les vuelvo a recordar, jóvenes, que
como materia, tabla periódica salió de la prueba de transición. Pero eso no quita, por razones de mejor comprensión, que no sepan lo que es la electronegatividad. Lo necesitas para la clase de enlace. Horario de consulta, alumno. Próxima clase, el próximo sábado, vamos a ver enlace atómico. Revisa la semana 7 del libro de química. Revisa para el próximo sábado la página 58 a la 65 del cuaderno de ejercicio. Trata de hacer los que están en la página 52 a la 61. Eso es la preparación para el próximo sábado. Te recuerdo rendir la segunda jornada. Te recuerdo rendir la segunda jornada en tu afán de entrar a la universidad el próximo año. Los conceptos claves que vamos a revisar son el radioatómico, con su particular caso de radio covalente o iónico. Vamos a revisar el concepto de carga nuclear efectiva en la clase de hoy, para poder explicar el cambio de volumen de ciertos iones. Voy a hablar de carga nuclear efectiva. Luego voy a hablar de una propiedad que se vuelve periódica cuando te mueves en la tabla. Se llama energía de ionización. La afinidad electrónica es otra propiedad física que tienen los átomos, que tienen una periodicidad, un comportamiento predecible por lo periódico que se vuelva el cambio de valor de esta propiedad en la tabla. La afinidad electrónica es una propiedad periódica, alumno. La electronegatividad también lo es. Usted puede predecir el valor de electronegatividad para un elemento, de solo saber dónde se encuentra en la tabla. Y también vamos a poder inferir el carácter metálico en virtud del valor de electronegatividad que tiene el elemento. Me parece que esos son los conceptos claves para la clase de hoy, joven. Bueno, los recursos digitales para la clase de hoy día era que usted tenía que revisar la semana 5, ve en full contenido semana 5, ve los videos, alumnos. Hay unos videos. Además, en full ejercicio, puedes revisar lo de estructura atómica, lo que están en relación a tabla periódica 1. Y del material, podías haber estudiado el libro de química común, tenías que haber visto la página 58 a la 65. Y del cuaderno de ejercicio, tienes que haber hecho ya lo de los 38 a la 44. Eso era para hoy. Veamos las propiedades periódicas, alumno. Sucede, en pantalla el profesor Asenjo te muestra lo que se llama la tabla periódica. Después de mucho debatir, se llegó al siguiente convencimiento. La conveniencia de ordenar a los elementos, pero sobre la base del número atómico creciente. Eso permite, niño, generar esta tabla. Acá el cursor. Generar esta tabla cuando tú me ordenas a los elementos sobre la base de un número atómico creciente. La utilidad que presta hacerlo así es que de solo ordenar por el número atómico creciente te permite apreciar fácilmente el comportamiento que tienen las propiedades periódicas. Repito, para poder tener una tabla en la que usted pueda estudiar el comportamiento de las propiedades, se llegó a la conclusión que el modo correcto de ordenar los elementos era en base a número atómico creciente. Aquí estoy haciendo otro comentario, alumno. Que para poder estudiar las propiedades periódicas, el profesor Asenjo solo va a usar los elementos representativos de la tabla.
elementos representativos que aparecen enmarcados en color verde. De los demás elementos de la tabla periódica yo me olvido. Yo solo voy a usar, para mejor explicar las propiedades periódicas, a los elementos representativos grupos A. Observa lo que va a pasar en pantalla. Yo junto a los elementos representativos y genero una tabla periódica chiquitita. Y sobre la base de los elementos representativos grupos A, te voy a explicar las propiedades periódicas. ¿Por qué se hace esto? Porque los elementos representativos representan muy bien la variación que se produce en las propiedades periódicas. Yo solo voy a trabajar con los grupos A para poder explicarte las propiedades periódicas. ¿Entendió el comentario? Me voy a olvidar de los elementos de transición. Me voy a quedar con los grupos representativos. Y con esta tabla, que solo incluye a los grupos A, voy a poder explicar que hay propiedades cuyo valor cambia de manera sistemática y periódica en la tabla. Esas se llaman propiedades periódicas. Por ejemplo, es una propiedad periódica cuyo valor cambia de modo sistemático cuando te mueves dentro de la tabla, el radio atómico. El radio atómico es la distancia que hay entre el núcleo de un átomo y el electrón más externo. Un tipo de radio atómico es el radio metálico. El radio metálico es la mitad de la longitud entre dos núcleos de átomos metálicos. Por ejemplo, lo que está en pantalla. Si este es sodio, el otro átomo tiene que ser sodio, y usted calcula el radio metálico del sodio en el elemento sodio. Tomas la distancia entre dos núcleos vecinos y la divides por la mitad. Ese es el radio metálico del sodio. Otro modo de radio atómico es el radio covalente. El radio covalente, alumno, es el radio para un átomo no metálico. El radio covalente corresponde a la mitad de la longitud entre dos átomos no metálicos que están unidos entre sí. Ejemplo, si usted tiene una molécula de oxígeno, tú puedes medir el radio covalente del oxígeno cuando el oxígeno está enlazado con otro átomo de oxígeno. Entonces lo que usted hace, en la molécula gaseosa del elemento oxígeno, toma la distancia entre los dos núcleos de oxígeno y la divides por la mitad. Eso es el radio covalente. Este radio atómico fluctúa en la tabla periódica de manera recurrente, de manera periódico. Y tiene este comportamiento que te muestro en pantalla ahora. En pantalla, niño, estás viendo el valor del radio atómico, estás viendo el tamaño del átomo solo para los grupos representativos. ¿Qué es lo que se aprecia? Que esto te lo tienes que aprender. Se aprecia que cuando tú te mueves en un grupo, tal como lo muestra el profesor Asenjo, cuando desciendes por un grupo, se observa que lo que le pasa a un grupo, le pasa a todos los grupos, lo mismo. Aumenta el radio atómico. Al bajar en cualquier grupo, aumenta el radio atómico. La explicación es sencilla. Porque aumenta el número de niveles energéticos. Cada vez los electrones externos están más lejos, porque hay un aumento en el número de niveles de energía. En un periodo, la explicación es un poquitito más compleja. En un periodo, tú observas que el radio aumenta hacia la mano izquierda. Eso se debe a lo siguiente. El radio atómico aumenta cuando el número atómico está disminuyendo. Repito, lo que se observa en un periodo es que el radio atómico aumenta. ¿Sabe cuándo? Cuando el número atómico comienza a disminuir en ese periodo. Y eso trae como consecuencia que el núcleo se te vuelve cada vez más chico. Para elementos que están en el mismo periodo, cuando el núcleo se hace más chiquitito,
la fuerza nuclear disminuye, con lo que la nube electrónica se expande. Repito, el comportamiento de un radio en un período está en relación con la fuerza nuclear efectiva. De modo que, en un período, cuando el núcleo del átomo disminuye el número atómico, lo que va a ocurrir que ante un menor tamaño del núcleo, menor es la fuerza con lo que el núcleo atrae a la nube, con lo que la nube termina por expandirse, y eso permite que haya un aumento del radio atómico, y el radio atómico aumenta cuando la fuerza nuclear efectiva disminuye. Eso se produce a la mano izquierda. Si usted sabe el comportamiento del radio atómico en los grupos y en el período, puede hacer la siguiente inferencia. En la zona donde está el hidrógeno, y particularmente el hidrógeno, por ser hidrógeno, el helio, en la zona donde está el helio y en las vecindades del helio, por estar en esa zona de la tabla periódica, el helio y sus vecinos directos son los átomos más pequeños de la tabla periódica. En cambio, por el comportamiento que tiene el radio atómico, tú puedes decir que en el otro lado de la tabla periódica, donde está el cesio y los que son vecinos al cesio, esos son los átomos con el mayor radio atómico de todos los átomos de la naturaleza. Y entre ellos dos están el radio atómico del resto de los elementos. El radio iónico alumno es la distancia que hay entre un núcleo de unión y el electrón más externo. Y esto es ley, lo que te voy a contar ahora. En pantalla aparece el esquema de un átomo. El átomo es siempre más grande que su propio catión. Repito, en pantalla la comparación de un átomo con su propio catión. El átomo tiene un radio atómico siempre mayor que su propio catión. ¿Por qué pasa eso? Pasa que si yo quiero explicar en particular el caso del sodio, veo que la configuración del átomo de sodio lo obliga a tener incluso un electrón en tercer nivel, 3s1. Que si luego hago la configuración para el catión de sodio, observo que para el catión de sodio carece de un electrón en tercer nivel de energía. Entonces yo puedo argumentar que un catión se vuelve más chico porque incluso dejó de tener electrones en el tercer nivel, tiene menos niveles de energía. Por eso se vuelve más chico. Porque en el catión disminuye el número de niveles de energía. Por eso se vuelve más pequeño. Se redujo de un átomo que tenía 3 niveles de energía con electrones a una especie que solamente tiene 2 niveles de energía con electrones. De tal modo, alumno, que es ley, el radio de un átomo cero es siempre mayor que el radio de un catión. Ahora quiero comparar el radio de un átomo con el radio que genera su propio anión. Y esto es ley, para lo cual voy a tomar el caso particular del cloro. El átomo de cloro es más chico que el de su propio cloruro, su anión. ¿Por qué pasa esto? De nuevo hay que ir a la configuración y explicar que el cloro tiene esta configuración. Cloro 17 es un tipo que tiene 17 electrones, ordenados así. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. El cloruro, alumno, es una especie que sobre los 17 electrones tomó la decisión de ganar uno más para completar la capa externa, se convirtió en esta otra configuración. Este tipo tiene ahora 18 electrones, no 17, 18. Se volvió 1s2, 2s2,
2p6, 3s2, 3p6. Ganó un electrón, pero se volvió enormemente más grande. ¿Por qué pasa esto? No es porque haya aumentado el nivel de energía, porque el átomo y el anión, los dos tienen 3 niveles. La explicación es otra. La explicación tiene que ver con la fuerza nuclear efectiva. El cloro tiene un núcleo diseñado para atraer 17 electrones y tiene el tamaño que tiene, porque el núcleo de cloro atrae 17 electrones. Pero si el mismo núcleo lo fuerzas a atraer, no 17, 18 electrones, lo que pasa es que este núcleo no tiene la suficiente fuerza ahora para atraer más electrones, con lo cual la fuerza nuclear efectiva en el cloruro se debilita, con lo que la nube electrónica se expande, porque hay más electrones siendo atraídos por el mismo núcleo de cloro. Esa es la razón por qué el anión se expande, porque disminuye la fuerza nuclear, porque ahora está tratando de atraer más electrones de lo normal. Lo normal eran 17 electrones, está tratando de atraer 18. No hay un cambio en el número de nivel de energía. Tanto el átomo como el anión, los dos tienen 3 niveles de energía. El problema es fuerza nuclear efectiva. Y es ley que el radio de un átomo cero siempre es menor que el radio de su propio anión. Eso le pasa al cloro y le pasa a todos los elementos de la tabla periódica. Benjamín Vázquez me pregunta si hay alguna manera de que absorba electrones infinitamente. Es que si eso no pasa, Benjamín, seguramente es porque no puede pasar. Mira la respuesta que te estoy dando, es una respuesta, esto es la casuística. Él me pregunta si un átomo puede absorber electrones de manera infinita. Entonces la respuesta la que te estoy diciendo es de sentido común. Si eso no pasa de manera natural, no hemos tenido noticia que las cosas ocurran, es que no va a poder pasar nomás. Y la explicación puede ser algo así, puede tratar de argumentar en términos de un curso como este. La llegada de un electrón, es posible que un electrón llegue para resolver un problema de capa de valencia incompleta. Es posible que llegue un segundo electrón para resolver la capa de valencia incompleta, pero para la llegada de un tercero, de un cuarto, cada vez se vuelve más difícil porque los mismos electrones que ya están empiezan a repeler al próximo electrón entrante. Tal vez por esa razón, Felipe, es imposible para un átomo empezar a recibir y empezar a llenar niveles inexistentes, porque la llegada de esos electrones es posible que pueda ser repelida por las que ya lo están. Y lo otro es que si usted hace un ingreso infinito de electrón, ¿qué obliga al electrón a permanecer donde está si el núcleo del átomo nunca ha cambiado? Con lo cual el Z efectivo se fue haciendo cada vez más pequeño, de tal modo que va a llegar un minuto que para el próximo electrón que pretenda entrar, la fuerza de atracción es cero. Y de modo que ese electrón, nada lo va a forzar a permanecer en ese átomo, porque han ingresado tantos electrones que el electrón entrante para él no hay ninguna fuerza de atracción que lo obligue a ingresar y se manda a cambiar. Lo que yo preferiría, Felipe, que usted recuerde que el radio de un átomo es siempre menor que el radio de su propio anión, como le pasa al cloro con su cloruro. Por lo que estoy viendo, alumnos, no voy a poder levantar un control 2
para el próximo sábado. Voy a tener que continuar con una clase y el próximo sábado voy a levantar el control 2. Radio iónico en especies isoelectrónicas. Esto que vas a escuchar ahora fue un ejercicio PSU, que en la siguiente circunstancia. Estás viendo en pantalla, alumno, a iones que tienen distinto tamaño, como muestra la figura. Sin embargo, los 5 iones son isoelectrónicos. Los 5 tienen una nube con 10 electrones. Los 5 tienen esa configuración. Sin embargo, teniendo la misma nube, el tamaño es distinto. La pregunta es, ¿por qué tienen tamaño distinto si tienen la misma nube? Y si acaso es posible pensar un modo de ordenar por tamaño, que ya están ordenados acá. Entonces, voy a tratar de argumentar. Mire, lo que pasa, alumno, que estos iones efectivamente tienen la misma nube, pero el tamaño no es algo que solo dependa de la nube electrónica. El tamaño de una especie depende de la fuerza nuclear efectiva. Y lo que usted va a ver ahora es que el tamaño de la especie está en relación directa con el tamaño de su núcleo. Yo diría que de los 5 iones, el más grande de los 5 es aquel que tenga una menor fuerza nuclear efectiva, para lo cual tendría que sospechar que el ion más grande es aquel que tiene el menor número atómico. El nitrógeno, alumno, por ser nitrógeno, tan solo tiene 7 protones. Y eso justifica por qué es el ion más grande. Porque como tiene el núcleo más chico de los 5, la fuerza nuclear sobre los 10 electrones es la menor y se le expande la nube. Eso pasa con el nitrógeno. Tiene el núcleo más pequeño, con lo cual la fuerza nuclear es la menor de las 5 especies. Caso contrario es el catión magnesio, que también tiene 10 electrones, pero el tamaño de él es el más pequeño de los 5, porque resulta que su núcleo es el más grande de los 5 iones, tiene 12 protones, con lo cual se justifica que la fuerza nuclear en el magnesio es la mayor de los 5 iones, con lo que atrae de mayor manera la nube de 10 electrones, haciendo que este catión se vuelva el más chico de los 5 iones. Lo repito, lo que estás viendo son iones que tienen la misma nube de 10 electrones, sin embargo el tamaño es distinto. Si te obligan a ordenar por tamaño especies que sean isoelectrónicas, el criterio de ordenamiento es a través de la fuerza nuclear efectiva. El ion más pequeño sería aquel que tiene la menor fuerza nuclear efectiva, y ese será el que tenga el núcleo más pequeño, la nube se le expande. Bueno, insisto que el próximo sábado yo voy a continuar con propiedades periódicas, niños. El próximo sábado yo voy a terminar esta materia y ahí voy a levantar un control 2 alumnos. Los que no hayan tenido tiempo de rendir el control 1 o no hayan podido hacer lo que debieron, para el control 2 vas a tener la oportunidad de brillar, de refulgir como una estrella matutina, porque me vas a hacer el control 2. El próximo sábado yo lo levanto. Bueno, te voy a mostrar una propiedad periódica que la voy a retomar ya para la próxima clase de nuevo. Se llama energía o potencial de ionización la energía que usted necesita para un átomo gaseoso sacarle el electrón más externo. Se llama energía o potencial de ionización la energía que tú necesitas como mínimo para un átomo que está en estado gaseoso
poder sacarle un electrón, el más externo. Eso se llama primer potencial de ionización. Le sacaste un electrón. El átomo puede tener un segundo potencial de ionización, que es la energía necesaria para sacar el segundo. Puede tener un tercer potencial de ionización, que es la energía necesaria para sacar el tercer electrón. Y puedes tener tantos potenciales como electrones vayas sacando en orden desde la capa más externa. Esta energía, niños, y con esto estoy terminando, tiene una periodicidad cuando tú te movilizas en la tabla periódica. El valor del potencial de ionización cambia de manera periódica al moverse en la tabla. Si tú vuelves a la tabla representativa donde aparece el tamaño de los elementos representativos, observa lo que va a pasar con la potencial. La energía necesaria para poder sacarle un electrón al átomo aumenta cuando en un grupo el átomo se hace más pequeño. Mientras más chico un átomo en el grupo, más difícil se le vuelve volarle un electrón. Y eso explica que el potencial de ionización aumenta cuando el átomo se te vuelve más chico, porque el electrón en cuestión está cada vez más cerca del núcleo. Y en un periodo de alumnos la tendencia es la misma. Cuando en un periodo tú ves que el átomo se vuelve más chico, mayor es el potencial, porque mientras más chico el átomo, más difícil sacar el electrón que está cerca del núcleo. Comentario, y con esto termino. Aparte es el grupo 8A, o grupo 0, o gases nobles. El comentario es aparte de ello, ¿sabe por qué? Porque estos elementos, niños, sin importar que el gas noble sea grande o sea chico, ellos, por ser ellos, tienen los mayores valores de potencial de ionización de todos los elementos. Y eso se explica porque un gas noble, como tiene la capa más externa completa, cuesta muchísimo ir a sacarle un electrón a alguien que tiene la capa externa completa. Por eso se dice que los gases nobles tienen altos valores de potenciales de ionización, porque su capa externa está completa, cuesta mucho. Pero si te metes en un gas noble y comparas con gas noble, la tendencia entre los gases nobles es la propia que tiene un grupo. El potencial de ionización aumenta mientras más chico se hace el átomo de gas noble. Resumen. Cuando te muevas en una tabla, alumno, en la zona donde está el helio, y todos los que estén cercanos al helio, por estar en esa zona de la tabla, tú vas a predecir altos valores de potencial de ionización. El cesio y todos los que estén próximos al cesio, por estar en la zona de la tabla donde están, tú le vas a predecir al cesio muy bajos potenciales de ionización. Niños, con esta materia, esperando que hayas aprovechado la clase de hoy, voy a dar por terminada la clase online. El próximo